Muy buenas tardes a mis estudiantes del tercero medio A, tercero medio B. Soy el profesor Jaime Godoy Flores, profesor de filosofía, y en esta ocasión voy a explicar brevemente la guía número 3 de la asignatura en cuestión. En primer lugar, la guía número 3, aún estamos en la unidad número 1. Abro comillas, la filosofía nos permite cuestionar la realidad y a nosotros mismos. Ese es el nombre de la unidad de aprendizaje. Entonces, ¿cómo está estructurada la guía número 3? En primer lugar, preguntas de exploración previa, es decir, preguntas introductorias. Posteriormente, existe una lectura comprensiva y hay que responder esas preguntas. ¿Qué se han preguntado los filósofos? Y un video YouTube sobre ese mismo tema. Luego, observar otro video en YouTube, la filosofía aquí y ahora, la temporada número 1, capítulo 2, la filosofía a la calle. Sacar a la filosofía a la calle y responder las preguntas del caso. Ahora bien, respecto a las preguntas de exploración previa, ¿en qué consisten? Básicamente es recordar aprendizaje previo de las guías anteriores. Por ejemplo, pregunta número 1. Pregunta número 1, ¿para qué sirven en tu existencia personal las preguntas filosóficas? O sea, en tu propia existencia personal, tu propia existencia individual, plantearte preguntas filosóficas, que son preguntas radicales. ¿Para qué sirve? ¿Para qué te ayuda? Tengan presente que el asombro, la admiración es la raíz de la actitud filosófica. Segunda pregunta, ¿qué buscan las personas al hacer filosofía? ¿Qué buscan? ¿Qué buscan? ¿Ser millonarios? ¿Ser miserables? ¿Ser menos miserables? ¿Estar enajenados? ¿Alienados? ¿Qué buscan las personas al hacer filosofía? ¿De qué están ávidas? Necesitadas. Eso también se vio en las guías anteriores. La pregunta número 3. ¿Por qué es radical dudar de lo oficialmente dado, impuesto, establecido por el sistema actual vigente? ¿Por qué? ¿Por qué es tan revolucionario y radical dudar? ¿Por qué? Ese es un punto, estimados muchachos. Gran punto gran. En el ítem número 2, cuyo título es ¿qué se han preguntado los filósofos? Claramente aquí versa sobre las preguntas filosóficas, son preguntas radicales que van a la raíz de aquello que uno cuestiona. Ante todo se problematiza la realidad humana en perpetuo movimiento, en virtud de la cual uno arde en preguntas. Y al arder en preguntas uno se hace consciente de su finitud, de su temporalidad y de su limitada existencia individual en el mundo. Ahora bien, existen ciertas preguntas filosóficas clásicas. Yo señalé y puse algunos ejemplos. ¿Existe Dios? Primer ejemplo de pregunta filosófica, ¿existe Dios? Con el ejemplo de un filósofo latino que manifiesta una reflexión sobre eso. El segundo ejemplo ¿es posible encontrar la verdad? Aquí hice uso del gran filósofo alemán Nietzsche, que explica otra pregunta filosófica, si es posible la verdad, no las verdades. Un tercer ejemplo de pregunta filosófica, ¿qué es lo bueno? ¿Existe el bien? ¿Qué uno podría vincular el bien con la felicidad? ¿O la felicidad es una superstición muy difundida? ¿O la felicidad es una ficción histórica, un invento del sistema actual prevaleciente? ¿O la felicidad es un invento histórico de los budistas? Estoy planteando preguntas, simplemente. Es una tercera pregunta filosófica. ¿Cuáles son las preguntas que yo planteo a partir de estas preguntas filosóficas? ¿Qué entiende Aristóteles, filósofo griego, por felicidad? Una segunda pregunta.
¿Cuál es la relevancia para el ser humano de lo planteado por el filósofo Nietzsche respecto a qué es la verdad, si existe la verdad? ¿Cuál es la relevancia de esa pregunta filosófica? Tercera pregunta. ¿Por qué la pregunta sobre la existencia de Dios es una pregunta radical? ¿Por qué la existencia de Dios es una pregunta radical? Para que lo tengan presente, tienen que leer, releer y subrayar las ideas principales de esas tres preguntas filosóficas. Posteriormente, el ítem número 3, vamos al video YouTube de el programa audiovisual Filosofía Aquí y Ahora, en la cual tienen que ver y observar unas 3 o 4 veces Filosofía Aquí y Ahora, temporada 1, capítulo 2. Sacar a la filosofía a la calle. Aquí formulo 3 preguntas a partir del video, no es invento. El invento tiene mala evaluación. A partir del video. La primera pregunta: ¿qué pregunta filosófica se plantea el autor mientras va reflexionando a partir de ciertos conceptos claves de los temas que propone? Sobre el sujeto pensante, sobre la actitud filosófica, sobre algunos principales filósofos de la modernidad, pero lo que me importa, ¿qué pregunta filosófica formula el personaje en cuestión, que es un profesor? Segunda pregunta, aquí hay que ver todo el video. ¿Para qué sacar la filosofía a la calle? ¿Para qué? ¿Por qué hay que sacar la filosofía a la calle? ¿La calle qué es? Un espacio público. Un espacio público limitado. Pertenece a la ciudad. ¿Por qué sacarla a la calle? La conclusión. Es la conclusión del video en cuestión. La tercera pregunta. Actualmente, ser personas interpretadas es un ejemplo de una actitud antifilosófica y dependencia ideológica. Bueno, esta pregunta tiene que ver con un tema que describe y profundiza el protagonista en el video, sobre que ser persona pensada e interpretada es ser una persona absolutamente borrego, masa, y dependiente de lo que diga el sistema actual prevaleciente o el sistema actual vigente. Entonces, esa es una pregunta que tienen, por lo tanto, tienen que ver la totalidad del video en cuestión. Entonces, estimados muchachos, de tercero medio A a tercero medio B, esa es la estructura conceptual de la guía número 3. De la guía número 3, correcto, que versa sobre las preguntas filosóficas, en tanto preguntas radicales. 3 ítems. Deben ver los videos 3 o 4 veces, sin inventar, y esperando que todo le haya quedado claro. Muchas gracias. Adiós.